Bien, jóvenes, entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el desarrollo. Bien. Hoy día vamos a hacer ejercicio, ¿no? Solamente ejercicio. Se está finalizando, ¿no? El ciclo. Entonces, vamos a iniciar con el primer ejercicio rápidamente. Espera un momento, un momento. Ya, listo. Bien, me avisan cualquier detalle, jóvenes, por favor, ¿ya? A ver, me avisan, jóvenes, ¿pueden observar la pantalla? A ver, me avisan. A ver, jóvenes, me pueden avisar si pueden visualizar la pantalla que estoy compartiendo. Profesor. Sí, sí lo pueden visualizar, ¿no? Ya, muy bien. Vamos a avanzar rápidamente entonces. Bien, entonces, a ver, vamos a avanzar rápidamente con el desarrollo, ¿no? Del repaso, ¿no? Ejercicio de repaso. Bien, la primera pregunta dice, en un laboratorio farmacéutico se está investigando un nuevo compuesto, el alivio, ¿no? Es un nombre de marca, ¿no? Conocido por su eficacia en el manejo de dolor. Para caracterizarlo se realizan diversas mediciones considerando lo siguiente. Una muestra pura de alivio tiene una masa de 1.5 gramos y ocupa un volumen 1.25 centímetros cúbicos. Una dosis individual de alivio es de 250 microgramos, esa es la dosis. El proceso de disolución de 1 gramo de alivio en agua a 25 grados libera 20 joules de energía. ¿Qué significa? No es una disolución libera energía, ¿no? Ahí podemos ver es una reacción exotérmica, ¿no? Un caso, por ejemplo, uno disuelve hidróxido de sodio al disolverse genera pues gran cantidad de energía, lo calienta, ¿no? El punto de fusión de alivio nos dice es 180 grados. Dice. Con respecto a la información mostrada, indica la alternativa que contiene las proposiciones correctas. La densidad de alivio en unidad de sistema internacional es 1.2 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Es la densidad, ¿no? Pero en este caso kilogramos por metro cúbico, porque la densidad se puede manejar en gramos por mililitro o gramos por centímetro cúbico. Una dosis, a ver, entonces, en caso de la primera, lo que nos dicen acá, ¿cuál es la alternativa que contiene la proposición correcta? Para la primera, tenemos ya, ¿no? Si bien cierto, para eso necesito, pues, ¿no? El peso, la masa, el volumen. Arriba nos dan la masa de volumen 1.5 gramos y volumen 1.25 centímetros cúbicos. Esto sería haciendo aquí, calculando la densidad en gramos por centímetro cúbico sería esto, ¿no? Pero nos pide en kilogramos por metro cúbico y sabemos un gramo es igual a 10 a la menos 23, perdón, 10 a la menos 3 kilogramos y un centímetro cúbico es igual, ¿no? Un centímetro cúbico, recordemos el caso de centi es 0.01 metros cúbicos y igual va a ser un centímetro cúbico 10 a la menos 6 metros cúbicos. Entonces, acá solamente se reemplaza nada más, ¿no? Entonces, en caso de, vemos la densidad 1.2 gramos por centímetros cúbicos. Y sabemos que, caso 1 gramo, en kilogramos, hacemos un reemplazo nada más, ¿no? Que es 10 a la menos 3 de kilogramos, eso es lo que vale 1 gramo. Por el caso de centímetros, ¿no? El caso centímetros
sabemos centímetros cúbicos, 10 a la menos 6 metros cúbicos. Y al final nos sale, pues, es 1.2 por 10 a la 3 kilogramos por metros cúbicos. Eso es lo que nos dice acá, que nos dice, ¿no? Efectivamente, esto es la una, el número 1 sería pues la correcta, ¿no? Esto sería correcto, ¿no? Entonces, esto sería verdadero, ¿no? La proposición 1. En caso de 2, para el caso de 2, ¿no? Perdón, nos dice una dosis de 250 miligramos de alivión es equivalente a 2.5 por 10 a la menos 4 gramos. Entonces, sabemos que un microgramo, en caso de microgramos, ¿no? Eso es equivalente. Tenemos un miligramo, ¿a qué es equivalente? Un miligramo es equivalente a 10 a la menos 3 gramos. Y un microgramo es 10 a la menos 6 gramos, ¿no? Entonces, lo que me dicen ahí es 250 microgramos, ¿no? Una dosis de 250 microgramos es equivalente a 2.5 por 10 a la menos 4 gramos, ¿no? Entonces, tenemos 250 microgramos, pero el microgramos, aquí es igual, ¿no? Microgramos es 10 a la menos 6 gramos. Listo. Entonces, 250 es lo mismo decir 2.5 por 10 al cuadrado. Entonces, aquí la diferencia de exponentes, claro, efectivamente, eso es lo que nos va a salir. Entonces, igualmente también la propuesta 2 es correcta también, ¿no? Y el siguiente nos dice el 4. La disolución del agua es un proceso, ¿no? La disolución de fármaco alivio en agua es un proceso endotérmico. No, es exotérmico, ¿no? Porque nos está diciendo acá arriba que que libera energía, ¿no? 20 joules de energía. Entonces es un proceso exotérmico. Entonces la 3 sería, el número 3 sería, pues, esto sería verdadero, esto sería falso, ¿no? Esto no sería correcto. Cuando el alivio se calienta por encima de 180, experimenta, dice, un cambio químico al pasar a estado líquido. Entonces, ¿qué significa eso, no? Claro, aquí tendría que ser una pregunta mucho más clara, ¿no? Se calienta por encima de 180, el alivio se funde, ¿no? Caso de la fundición. Entonces, eso no es un cambio químico, la fusión es un cambio físico. Entonces, por lo tanto, esto también es falso, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que nos piden es cuáles son las proposiciones correctas, ¿no? Entonces, la correcta solamente aquí son 1 y 2. 2. El silicio es un sólido gris de aspecto metálico, aunque parece un metal, no se clasifica como tal, ya que su conductividad eléctrica es baja, sin embargo, sometido a determinadas condiciones es usado como material semiconductor. Ya cuando uno dice semiconductor, conductividad es baja, es un elemento que está entre metal y no metal. Ya saben ustedes eso, ¿no? Entonces, cuando uno dice así, ya, claro, está dentro del grupo de los metaloides, en el que se fabrica casi todos los chips en la industria de los ordenadores y teléfonos móviles. Con respecto a dicho elemento, determina el valor de verdad y falsedad de las siguientes proposiciones. Es clasificado como un metaloide, ¿no? Pero, claro, nosotros podemos, ¿cómo podemos determinar que es un metaloide? Entonces, teniendo en cuenta, ¿no? El silicio tiene número atómico 14, por lo tanto, su configuración, vamos a ver, va a ser de la siguiente manera, ¿no? Entonces, vemos que en la subunidad S hay dos
2 electrones y en P hay 2. Y vemos que está finalizando pues en su unidad P. Entonces eso está en el grupo 4A. Entonces periodo 3, 4A. Entonces efectivamente está en la zona de metaloide, ¿no? Entonces vamos a ver qué es metaloide. Claro que sí, ¿no? Es metaloide, en la zona de metaloide. ¿Qué más nos dice? Pertenece a la familia que el germanio. La misma familia. Si está en metaloide, claro, el germanio también está pues dentro del grupo metaloide. Justamente que podemos ubicarlo acá. Fíjense que termina también en P. Entonces, en esa zona está en periodo 4, ¿no? ¿Ya? Y 4A. ¿Ya? 4A también está en esa familia de germanio, que es metaloide también. Su notación Lewis en estado basal se puede representar como, sí, aquí podemos ver, fíjense, en S hay 2. Entonces, aquí están, ¿no? Los orbitales, ¿no? Y que vamos a ver el S hay 1, nada más debe estar lleno. En el P hay 2, ¿no? En el P hay 2. Y por lo tanto, vemos también, claro, solamente tenemos orbitales semillenos, 2. Entonces, se puede representar de esta manera. Hay 4, ¿no? 4 electrones de valencia, ¿no? 4 electrones de valencia. Entonces, podemos representar también de esa manera. Entonces, su notación Lewis, claro, efectivamente va a ser de esta manera. Esto representa, ¿no? Los electrones, caso subnivel lleno y los demás semillenos. 3. La tabla periódica organiza los elementos químicos según su número atómico y permite predecir el comportamiento de los elementos y la forma en la que estos enlazan para formar compuestos, siendo esencial para el entendimiento de la propiedad de la materia. Al respecto, seleccione la alternativa que contenga el valor de verdad de las siguientes proposiciones. No dice el periodo 4, existen 18 elementos. Claro, para eso, para poder resolver estas preguntas, más o menos debemos saber cómo está configurado la tabla periódica. Entonces, de la tabla periódica vemos aquí el periodo 1, 2, 3. Y acá nos está hablando de 4. Efectivamente, ¿no? Vemos cuántos grupos, ¿no? Del grupo, vemos el grupo A tiene 8, ¿no? 8 grupos. Y el grupo B también igual, tiene 8, pero además de eso, tenemos que considerar en el 3, hay 3 columnas en uno de los grupos, ¿no? Entonces, por lo tanto, no solo va a ser pues 16, sino 18. Y aquí es completo, ¿no? En el periodo es todos los grupos, ¿no? Están completos y por lo tanto son 18 elementos, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos dicen acá. Entonces, podemos decir que eso es verdadero, ¿no? En el grupo de los halógenos, son aspectos importantes que no debemos olvidar, ¿no? Como el caso, por ejemplo, cuál es el elemento más electronegativo, ¿no? Los halógenos, acuérdense, yodo, el flúor, yodo, cloro, bromo, ¿no? Entonces aquí está en este grupo, estos son los halógenos. El flúor, pues, es el que tiene dentro de los elementos químicos de la tabla periódica, es el que tiene, pues, el mayor valor de electronegatividad, ¿no? Es el que tiene, pues, electronegatividad 4. Entonces, efectivamente, eso es lo que nos está preguntando. Acá también es correcto, ¿no? Vamos a ponerlo correcto. Todos los gases nobles terminan su configuración electrónica en P6. Así es, tienen pues todos los orbitales llenos en P. Recuerden, esa zona termina en P, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, esto es S, termina en S. Aquí en P, justamente toda esta zona en P. Aquí D y F. Y aquí vamos a ver casos de los gases nobles, característica de que todos los orbitales están llenos de P. 4. El hidróxido de amonio se emplea en producto de limpieza en baja concentración, entre 1 a 3%, ¿no? El caso se forma, pues, a partir de aquel amonio cuaternario también.
y es el responsable del mal olor en tinte de cabello que lo contiene. Este compuesto se forma cuando el gas amoníaco interacciona con el agua. Así es. Y forma el hidróxido de amonio, cuya estructura es la siguiente. Ahí está la estructura, ¿no? El ion amonio, en realidad es así, ¿no? El ion amonio, ya, tiene carga positiva y ion, aquí vemos el ion oxidrilo, ya está carga negativa. Dice, al respecto, seleccione la secuencia de verdad o falsidad según corresponde. No dice, el ion amonio está presente en un enlace covalente coordinado, ¿no? Enlace covalente coordinado. Generalmente aquí no aparecen, ¿no? Enlaces covalentes coordinados. Aquí vamos a ver el enlace, ¿no? Que hay, ahí podemos ver la formación de iones, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, si bien cierto se forman iones, pero de alguna manera vamos a ver la presencia de enlace covalente coordinado. Aquí tenemos la notación de Lewis. Entonces aquí está el ion amonio, ¿ya? Y el amoníaco con el agua, perdón. Entonces aquí tenemos el amonio y y el ion negativo, ¿no? El oxidrilo. Bien, entonces vemos aquí el nitrógeno va a aportar electrones, ¿no? ¿A quién? Va a aportar electrones al hidrógeno, ¿ya? ¿Para qué? Para que se pueda formar NH4. Normalmente el nitrógeno, pues, se enlaza, ¿no? Tiene 3 enlaces, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que hay 4 enlaces que está formando. Entonces, está aportando al hidrógeno, ¿ya? Entonces, de ahí podemos decir que es un covalente coordinado o también dativo, ¿ya? Entonces, esta parte sería verdadera, ¿ya? El ion hidroxilo, la unión OH es covalente polar, ¿no? Covalente polar, así es. Y vamos a ver, acuérdense, covalente polar, y vamos a ver en los enlaces entre oxígeno y otros elementos, ¿no? Entonces, y además también podemos determinar con qué, determinar con la diferencia de electronegatividad, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, el oxígeno, ¿cuánto tiene? 3.5, ¿no? Menos 2.2. Eso es igual a 1.3. Y ese 1.3 es covalente. ¿Por qué covalente, jóvenes? Porque son entre dos no metales. Acuérdense eso. Entonces, polar, ¿por qué? Por la presencia de oxígeno. ¿Ya? Entonces, igualmente esto también verdadero. El hidróxido de amonio es un compuesto covalente polar. Si ya nos dijo es covalente coordinado, entonces eso sería falso. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice acá? ¿Cuál sería? Verdadero, falso. 5. La isomerización es un proceso químico en el cual una molécula se transforma en su isómero, ¿no? Eso es isomerización, ¿no? Que puede ser enzimático, generalmente enzimático, pero también la isomerización se hace químicamente. ¿Qué es otra molécula? Claro que va a tener, pues posee la misma fórmula, pero va a tener propiedades, estructura diferente. El proceso es inducido por calor o catalizadores, justamente catalizadores a los enzimas, y sigue un mecanismo de primer orden. Se sabe que la isomerización de ciclopropano a propeno tiene una constante cinética de 6.7 por 10 a la menos 4 sobre segundos a 500 grados. Al respecto, determina el tiempo en minutos que tarda el sistema para que la concentración de ciclopropano disminuya de 600 milimolar a 30 milimolar. Acá nos está hablando de la cinética química, ¿no? Ahí está el ciclopropano
que se transforma en propeno, ¿no? Entonces, al fin y al cabo son isómeros, ¿no? Porque van a tener la misma fórmula molecular. Bien, entonces, reemplazando en la ecuación, la ecuación de primer orden, acuérdense el logaritmo, ¿no? Vemos la concentración inicial sobre la concentración después de un determinado tiempo es igual a una constante por el tiempo. Entonces, la concentración nos dice 600 milimolar para que pueda disminuir a 30 milimolar. Entonces, el inicial es 600 sobre 30. Entonces, aquí vamos a tener el logaritmo neperiano de 20 y esto también es a la vez igual al logaritmo neperiano e a la 3, ¿no? El caso, a partir de acá se puede sacar, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a 3, ¿no? Pero vemos la cinética, la constante nos dan acá. Ahí está la constante, la cinética, hay un valor 6 por 6.7 por 10 a la menos 4 por el tiempo. Entonces, ¿qué nos está pidiendo, no? Es el tiempo. Entonces, despejando, el tiempo va a ser pues 3 sobre esto que viene a dividir y al final el tiempo nos sale 75 minutos, ¿no? Entonces, eso es lo que, simplemente lo que está pidiendo es el tiempo. Bien. 6. Una forma más moderna de realizar una titulación ácido-base es técnica de la titulación potenciométrica. Sí, porque hay dos tipos, ¿no? Potenciométrica o en todo caso utilizando un indicador, ¿no? Como la fenoftalina. En ella se utiliza un potenciómetro, ¿no? Se conoce también como pHímetro, pero mejor es llamarlo potenciómetro, para evaluar el progreso de pH en función de la cantidad base agregada al sistema. A continuación se muestra una curva de titulación potenciométrica utilizando 50 mililitros de ácido clorhídrico de concentración desconocida. Se agrega gota a gota de solución de hidróxido de sodio 1 normal en presencia de indicador fenoftalina. ¿Ya? Entonces, se quiere saber, ¿no? ¿Cuál es la concentración de ese 50 mililitros de ácido clorhídrico? Y esa es la curva, ¿no? Al respecto, entonces, ¿qué podemos ver? Fíjense, se va agregando hidróxido de sodio y que vemos hidróxido de sodio, el pH, la variación de pH, ¿no? Y viene acá de 4, volumen de 4, hidróxido de sodio, podemos ver cómo salta el pH, ¿no? Salta, ¿no? Y podemos ver hasta el volumen 5 más o menos salta y de ahí se estabiliza, ¿ya? Entonces, para un volumen, dice, de hidróxido de sodio 3.4, el pH del sistema es 4. 3.4, jóvenes, más o menos está aquí. Y 3.4 podemos ver el promedio, pues, entre 3, ¿no? Aquí nos dice es 4. 4 está más acá, ¿no? El pH. Entonces, eso sería, pues, falso, ¿no? Esto no estamos viendo en el gráfico. No se está viendo esta parte en el gráfico. Entonces, es más o menos 3, ¿ya? El color de indicador fenoftalina vira a rojo grosella cuando el volumen agregado es hidróxido de sodio es 7 mililitros. ¿Qué significa, no? El rojo fenoftalina en un medio ácido es incoloro, pero ya cuando pasa un medio básico a partir de 8 para arriba, cambia de color, ¿no? Justamente ahí toma el color rojo grosella. Entonces, con 7 mililitros, ¿dónde está el pH? Fíjense, está por acá pH. Ha superado casi 11. Entonces, ¿qué significa? Claro, va a cambiar de color. Dijimos a partir de 9, ¿no? Eso es verdadero. La concentración del ácido empleado es 0.888. Entonces, solamente ahí es lo siguiente, ¿no? La concentración del ácido empleado. Entonces, solamente es esto, ¿no? Normalidad del ácido por el volumen del ácido. Aquí vamos a ver equivalencia. Normalidad de la base por el
volumen de la base. Entonces, del ácido no sabemos cuál es la normalidad, pero sabemos el volumen, que es 50 mililitros. De la base se sabe la concentración, que es 1 por 4.4, porque a partir de más o menos de ese volumen hay un cambio, ¿no? Que vamos a ver. Entonces, por acá, ¿no? Entonces, fíjense cómo a partir de acá supera el 8.2. Entonces, ahí vemos 4.4, ¿no? El volumen que se gasta de la base, efectivamente la normalidad nos va a salir 0.088, ¿ya? 0.088 normal. Entonces, también sería verdadero. Falso, verdadero, verdadero, ¿ya? Entonces, esto sería la alternativa correcta. 7. Los ésteres son los componentes mayoritarios de los aromas de los frutos. Por ejemplo, el éster con el que se identifica el plátano corresponde al acetato de amilo, es decir, es el aroma, el componente que le da el aroma característico al plátano, ¿no? Es producto de la combinación, acuérdense, los ésteres, producto de combinación de ¿qué? De ácidos grasos y alcoholes, ¿no? De esa manera se forma el éster. Entonces, aquí el acetato de amilo es producto de la combinación del ácido butírico con el alcohol isoamilo. Tiene como fórmula global y nombre sistémico, es decir, aquí lo que nos piden, ¿no? La fórmula global del acetato de amilo, ¿no? Entonces, vamos a ver acá el alcohol amílico, ¿no? Es el alcohol amílico que es el sustrato, el ácido butírico. Entonces, esto reacciona, ¿no? Con grupo carboxilo del ácido graso, va a formar, pues, el éster, ¿no? Característico acá, ¿ya? Entonces, vemos la fórmula, se va a ver ahí 9 carbonos, ¿no? Porque aquí el alcohol amílico tiene 5 carbonos, el ácido butírico tiene 4 carbonos, 9 carbonos, 17 hidrógenos, y vamos a ver aquí en cuanto a oxígeno solamente hay 2. Butanoato de 3-metilbutilo. Entonces, butanoato, ¿por qué no? 1, 2, 3, 4. Entonces, 3-metilbutilo. Acá, 1, 2, 3. Aquí está 3-metilbutil, ¿no? Entonces, 4. Listo. Entonces, esto sería la fórmula y los nombres, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a ver eso? La alternativa D. Bien. Entonces, vamos a continuar con 8, ¿ya? 8 nos habla de un aminoácido, el fenilalanina, es un aminoácido esencial. Ya saben ustedes, esencial, ¿por qué? Porque nuestro organismo no puede sintetizar. Y dice, y posteriormente por oxidación se convierte en el aminoácido tirosina. Esenciales son aquellos, pues, que van a dar origen a otros aminoácidos, como la tirosina, ¿no? Y la tirosina es el aminoácido base, por ejemplo, para la biosíntesis de las hormonas tiroideas, ¿no? La triiodotironina y tetraiodotironina, T3, T4. Bien. Entonces, vemos acá la participación de tetrahidrobiopterina, ¿no? Hay una incorporación, hay una oxidación, fíjense, el oxígeno se incorpora acá, ¿no? Aquí podemos oxígeno e hidrógeno se está incorporando. Participa una enzima que se llama fenilhidroxilasa. La alternativa que contiene la premisa incorrecta, nos dice acá. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Que tiene pues una proposición incorrecta. Dice, el resto fenil se encuentra en la posición
3 del ácido 2-aminopropanoico. El resto fenil se encuentra, dice, en 3, la posición 3 del ácido 2-aminopropanoico. Entonces, justamente el resto fenil que estamos viendo en caso del fenilalanina está acá, ¿no? Este es el fenilo, así es, ¿no? ¿Ya? Posición 3 del ácido 3-aminopropanoico. Esto es un ácido 3-aminopropanoico, ¿ya? Entonces, tiene razón acá, ¿ya? El grupo hidroxilo se ubica en la posición para del resto fenil, el grupo hidroxilo. Por acá ya vamos, ¿no? Posición para, claro que sí. 1, 2, 3, 4. Acuérdense, ¿no? Esa es posición para, ¿no? Bien. ¿Qué más? Entonces, eso. Verdadero. Correcto, correcto. Ambos tienen 8 carbonos trigonales planos. Carbonos trigonales planos. Son aquellos carbonos que tienen doble enlace, ¿no? A carbonos trigonales son aquellos que tienen doble enlace. Entonces, aquí podemos ver, no tienen 8, ¿no? Entonces, aquí, en el fenilo o este grupo aromático, hay 6, más este carbono, 7. Lo mismo acá también, que no ha variado. Entonces, no son 8, sino son 7. Entonces, esto sería incorrecto. ¿Ambos son compuestos anfotersales internas? Claro que sí. Por el grupo carboxilo y por el grupo amino que tiene. La tirosina es más ácido que fenilalanina. ¿Quién le da esa característica? En todo deben tener en cuenta el grupo OH que tiene, ¿ya? Eso le da mayor acidez que la fenilalanina. Entonces es correcto. La incorrecta sería la C, ¿ya? Entonces, vamos. Perdón. Ya, el otro vamos del 9, vamos a verlo, ¿ya? Bien, a ver. 10. La pregunta 10. De todas maneras, el 9 vamos a completar, ¿ya? 10. En los gases, bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, la velocidad de difusión son inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de sus masas. Así es, masas molares. Con respecto a este precepto y a partir de los gases metano y dióxido de azufre, seleccione la secuencia de verdad o falsedad. El precepto es conocido como la ley de difusión de Graham. Así es, ¿no? Esa es la relación que lo plantean, ¿no? Que la velocidad de difusión de los gases van a ser inversamente proporcionales a las raíces cuadradas. Entonces, eso, en este caso, va a ser correcto, ¿no? Entonces, ¿cómo se representa? Aquí vamos a ver de esta manera, ¿no? El volumen que vamos a ver a la raíz, la relación que va a haber, vamos a ver inversamente proporcionales a las raíces cuadradas. Que estamos viendo, fíjense, es inversa, no es directa, por si acaso, ¿ya? Entonces, esto es correcto, ¿ya? La primera de Graham, en este caso, es verdadera, ¿ya? La relación de las velocidades del metano respecto al dióxido de azufre es 2, las velocidades, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver también representación matemática, ¿ya? Entonces, esto es 2, este es 1, ¿no? Entonces, la relación vemos en caso de volumen del metano, ¿no? Que estamos viendo sacando a partir de acá, ¿no? Volumen de metano a la raíz cuadrada, inversa a la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, vemos en el caso del dióxido de
azufre versus metano. Dióxido de azufre, vemos el peso molecular es 64, ¿no? El metano 16. Efectivamente sale raíz cuadrada de 4, es 2, ¿ya? Entonces, ahí también es verdadero. El metano se difundirá más rápido que el dióxido de azufre, ¿no? Entonces, el metano por tener menor masa molar, hay que tener en cuenta en caso de los gases, los que tienen pues menor peso molecular, claro que se difunde mucho más rápido, ¿no? Entonces, por eso el metano rápidamente se va a ir pues, cuando se libera, se sube pues hacia parte más arriba, ¿no? En caso, el dióxido de azufre es mucho más lento porque tiene mayor peso molecular, ¿ya? Entonces, aquí todo sería verdadero. 11. El dióxido de carbono, además de utilizarse en repostería, este se utiliza como un extintor químico. Así es, en extintores, ¿no? Es extintores gaseosos a base de dióxido de carbono que es envasada a bajísima temperatura, ¿no? Por tener mayor densidad que el aire, lo desplaza y priva al fuego de oxígeno. Así es. Entonces, acuérdense, para que pueda haber incendio, tiene que haber presencia de oxígeno para que ocurra la combustión. Entonces, lo desplaza el oxígeno, de esa manera extingue el incendio. Este anhidrido se puede obtener a partir de la reacción entre el bicarbonato de sodio, anhidro, y el ácido acético, mediante una reacción en 2 pasos, según. Aquí está. Bicarbonato de sodio, este es el ácido acético, ¿ya? Lo primero que se forma, fíjense, es el ácido carbónico y luego también se forma acetato de sodio. Este ácido carbónico se convierte y por una reacción, estamos viendo una reacción reversible, el de arriba también es reacción reversible, ¿no? CO2 y agua. Entonces, por eso el bicarbonato de sodio también se le conoce como las levaduras químicas, ¿no? Porque forma parte de ¿qué? De los polvos de hornear. Entonces, ¿qué ocurre? Pero el bicarbonato de sodio directamente a altas temperaturas que se descompone. Y uno de los productos que genera es el CO2 y eso aumenta pues el volumen de la masa durante el horneado. Bien, ¿qué nos dice aquí? Al respecto, selecciona la alternativa correcta, ¿ya? ¿Qué nos dice la reacción 1? La reacción 1 se clasifica como una reacción de desplazamiento simple. Entonces ahí podemos ver que no es una reacción de desplazamiento simple, es de desplazamiento doble, conocido también la reacción de metátesis, ¿ya? Entonces, aquí es doble, ¿ya? Y por lo tanto, este es incorrecto. Justo que nos está pidiendo la correcta, ¿no? La reacción 2, aquí. Entonces, vemos el ácido carbónico. ¿Es reversible? Sí, acá está, ¿no? La flechita de ambos sentidos nos dice que es reversible. No redox y de combinación. No es de combinación, es descomposición, ¿no? Entonces, eso es también lo que hace que sea incorrecto, ¿ya? Es de descomposición, ya. Entonces, esto es incorrecto, esto también incorrecto. C, el bicarbonato es una sal ácida que al formar ácido carbónico, ya acá está el bicarbonato, es una sal ácida que al formar el ácido carbónico actúa como un anfótero. En realidad el bicarbonato actúa como una base, ¿ya? Es una base. Entonces, por eso el bicarbonato se utiliza también como alcalinizante en alimentos, ¿ya? Entonces, para aumentar el pH. Entonces, por eso también esto es incorrecto.
D, a partir de 940 gramos de bicarbonato con 10% de humedad, se forma 224 litros de dióxido de carbono medidos a condiciones normales, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que sacar, ¿no? Que nos dice, ¿no? 940 gramos de bicarbonato con 10% humedad. Entonces tiene pureza de 90%, ¿ya? Pureza de 90%. Entonces vamos a poner 940 de bicarbonato, ¿ya? Si se sabe, el caso de porcentaje, ¿no? 100 gramos de bicarbonato contiene solamente 90, pues, anhidro, ¿no? 90 anhidro, ¿ya? Sabemos que el bicarbonato, el peso molecular de bicarbonato es 84, ¿no? 84 gramos, ¿ya? En una mol de bicarbonato, ¿ya? Una mol de bicarbonato, 84 gramos. ¿Qué más? Vemos aquí que es una reacción, ¿no? Una reacción doble. Entonces, vemos una mol de bicarbonato, ¿ya? También vamos a ver que genera una mol de ácido carbónico, ¿no? El del ácido carbónico. ¿Qué más? Por una mol de ácido carbónico, ¿cuánto va a generar de CO2? Vemos también igualmente una mol de CO2, ¿ya? Una mol de CO2. Sabemos que una mol de CO2 a condiciones normales, ¿cuánto de volumen ocupa? 22.4 litros a condiciones normales. Y justamente estos jóvenes van a salir 224 litros. Entonces aquí esto sería la correcta. El peso equivalente de sal de acetato de sodio. ¿Cuál es el acetato de sodio? Acuérdense, el acetato de sodio, aquel ion acetato es un anión, el sodio es un catión. Dice, más es igual, peso equivalente masa molar de la sal, ¿está correcto? 2 equivalente gramo por mol. Acuérdense, 2 equivalentes solamente los iones, ¿no? Aquí hay solo un ion nada más, no hay 2. Entonces, por lo tanto, esto acá no es 2, sino solamente 1. Por eso esto va a ser incorrecto. Entonces, aquí sería, la correcta sería la de 12. Si titula 50 mililitros de una solución sulfato ferroso acidulado con ácido sulfúrico, haciéndolo reaccionar con 30 mililitros permanganato de potasio, que contiene 0.25 moles en un litro de solución. Considere que ocurre la semirreacción que vemos acá, la semirreacción, ¿no? Y vemos aquí, hay una oxidación, ¿no? Hay una oxidación. Fíjense aquí el permanganato, ¿no? Que podemos ver, es un anión que solamente tiene una carga negativa, ¿ya? Entonces, lo que está ocurriendo acá, oxidación o reducción. Aquí, recordemos que el oxígeno menos 2 por 4 menos 8. Para que sea menos 1, aquí vamos a empezar con 7, ¿ya? Entonces, lo que se está viendo en el manganeso es una reducción, ¿no? En el manganeso se está viendo una reducción. Bien, entonces, en el cátodo, vamos a ver, en el cátodo se forma catión divalente manganeso. Así es, en el cátodo
se va a formar cation divalente, este que está acá, ¿no? El manganeso, cation divalente manganeso, ahí está, ¿no? En el cátodo va, entonces son los que se reducen, ¿ya? Vemos acá el potencial de reducción, ¿no? Aquí estamos viendo el potencial de reducción del catión ferroso es más negativo que el potencial de reducción de ion permanganato. Entonces, vemos el caso de hierro, que es lo que está pasando con el hierro, ¿no? Vemos con el hierro lo que está ocurriendo es oxidación, ¿ya? Es oxidación porque está pasando a hierro más 3. Entonces, el potencial de reducción del catión ferroso va a ser más negativo que el del ion permanganato. Entonces, esto también es verdadero. Esto también es verdadero. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, reaccionaron 0.5 moles de sulfato, 0.5 moles de sulfato ferroso, ¿no? 0.5 moles de sulfato ferroso. Bien, entonces, aquí vamos a ver 0.5 moles, ¿no? ¿Cuántos moles hay de sulfato ferroso? 50 mililitros, dice, de una solución. Bien, entonces, vamos a ver aquí lo siguiente. Un mol de permanganato, ¿no? Un mol de permanganato, se va a ver, ¿requiere cuánto? Requiere 5 moles de electrones para reducirse, ¿ya? Reducción. Y un mol también, aquí vamos a hacer un mol de hierro más 2, pierde un mol de electrones, ¿ya? Entonces pierde un mol de electrones. Por este lado, 5 moles de sulfato ferroso, ¿no? Este sulfato ferroso actúa como un reductor porque dona electrones, reacciona por cada mol de permanganato, ¿no? O sea, 5 con una mol de permanganato de potasio. Ese es el oxidante. Bien, entonces en general, en toda solución, recuerden que número de moles va a ser volumen por molaridad. Acuérdense, molaridad es número de moles por volumen. Entonces, vamos a ver acá 5 moles de sulfato ferroso, ya, vamos a representarlo así, sulfato ferroso, ya, eso es, vamos a ver, la reducción, actúa como reductor, ¿no? Sulfato ferroso, y vamos a ver una mol de permanganato de potasio. ¿Cuánto es? El oxidante, solamente acá, igualmente, vamos a tener permanganato de potasio, ¿ya? Entonces, de acá anda sacando la concentración de sulfato ferroso, vamos a tener lo siguiente. Directo, ¿no? 30 mililitros, ¿ya?
por 0.5, 0.25 molares de la concentración, ¿no? Ese es el número de moles sobre 50 mililitros, acuérdense, de sulfato por 1. Y eso va a salir 0.75 moles, ¿ya? 0.75 moles. Y justamente nos dice, acá, reacciona con 0.75 moles. Muy bien, entonces sería verdadero. 13. El resveratrol es un polifenol natural presente en numerosas plantas y frutos como maní, moras, arándanos y sobre todo en la uva y en el vino tinto. Esta sustancia se emplea como componente cosmético y suplemento antioxidante. Acuérdense que era un polifenol, ¿no? Porque aquí vemos, fíjense la presencia de fenol, ¿no? Otro fenol acá, ¿ya? Entonces, por eso polifenol. Es uno de los poderosos antioxidantes, ¿no? Dice al respecto, diga si es verdadero o falso. Presenta 14 carbonos con hibridación sp2. Acuérdense, eso es doble enlace, ¿no? Entonces, vemos cuántos carbonos están con doble enlace. Efectivamente son 14, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay 6 carbonos. Acá también 6 carbonos, 12. Este carbono, acá hay 1, acá hay 2. Entonces, 14 carbonos. Esto sería verdadero. Entonces, aquí podemos identificar, ¿no? Ahí están los 14 carbonos. ¿Qué más? Posee un anillo de catecol. Posee un anillo de catecol. Entonces, el anillo catecol es 1, 2. ¿Qué vemos acá, no? La posición de OH es 1, 3. 1, 2, 3. Esa posición de OH 1, 3 no es catecol, es resorcinol. En el otro caso también podemos ver, ¿no? La hidroquinona tiene 1 y 4, ¿ya? Entonces, por eso esto va a ser falso, no es catecol, es resorcinol. Presenta isomería geométrica. Acuérdense que esta estructura, ¿no? Esto es trans, pero este anillo podía bajar, ¿no? Para acá, para tener una isomería cis, ¿ya? Entonces, ahí está cis, y esto es trans, lo que estamos viendo es el trans. Entonces, esto es verdadero, ¿ya? Entonces, ahí sería, jóvenes, ¿ya? Ahí sería verdadero, verdadero, falso, verdadero. ¿Ya? Verdadero, falso, verdadero. No sé si ustedes tienen la separata. En su separata sería la alternativa D, ¿ya? La alternativa D. Entonces, vean la separata, la alternativa D. Bien. 14. El suelo es uno de los soportes sobre el cual ocurren fenómenos vitales que se desarrollan en el planeta. Es la parte más superficial de la litosfera, ¿no? Y está constituida por partículas minerales, materia orgánica, aire y agua. Con respecto a la contaminación del suelo, selecciona el valor de verdad, falsea las siguientes proposiciones. A ver, ¿qué nos dice con respecto a estos contaminantes? A ver, entre los contaminantes del suelo se tiene a los metales pesados, así es, arsénico, plomo, cadmio, mercurio. Acuérdense, buena parte proviene ¿de dónde? Proviene de la minería. Entonces, ahí podemos decir que esto es verdadero, ¿ya? Entonces, eso es verdadero. Los plaguicidas utilizados en la agricultura son dañinos para el suelo, ¿no? Eso explicamos en la clase, ¿no? ¿Por qué? Ya que eliminan organismos que mantienen el equilibrio del ecosistema, principalmente los nitrificantes. Entonces, eso generaba, pues, la reducción de la calidad agrícola de los suelos. Entonces, ¿son dañinos? Claro que sí.
La salinización es un proceso contaminante, ya que dificulta la absorción de agua por parte de las plantas. Así es. Porque en unas zonas alta concentración de sal no pueden desarrollarse los vegetales. ¿Por qué? Porque impide la absorción, porque va a generar una condición a nivel extracelular, una condición hipertónica. Por lo tanto, eso va a impedir que la planta absorbe agua. Entonces, esto también es verdadero, ¿ya? Entonces, esto sería la alternativa 15. Los óxidos de carbono, sabemos, el monóxido, dióxido, son contaminantes primarios, así es, que afectan tanto al ambiente como a la salud de las personas y pueden producir por combustión de sustancias orgánicas. Con respecto a estos óxidos, selecciona el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Acuérdense que a nivel de salud el CO2 es menos tóxico en comparación de monóxido, es mucho más tóxico, ¿no? Dice, el CO2 es un gas, pues, del efecto invernadero. Es uno de los gases, ¿no? Del efecto invernadero. Eso sí es verdad, ¿no? Así es. Entonces, es verdadero. El monóxido interfiere en el intercambio de oxígeno en la sangre. Acuérdense, generaba pues carboxihemoglobina. Entonces, se unía al hierro y por lo tanto impedía la unión del oxígeno. Entonces, eso sería correcto también. ¿Interfiere? Claro que sí. ¿Ambos gases son igual tóxicos para el ser humano? No. Dijimos, ¿quién es el más tóxico? El monóxido. Es mucho más tóxico que el CO2. Si fuera tóxico el CO2, por ejemplo, no se usaría pues en la gasificación de las bebidas gasificadas. Ya se usa pues el CO2, ¿no? La gaseosa, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces eso sería verdadero, verdadero, falso. ¿Ya? 16. La empresa Sedapal realiza la potabilización del agua en la ciudad de Lima, encargándose también de su distribución en toda la ciudad. Ahí nos referimos a la potabilización, ¿no? El proceso de potabilización consta de una serie de etapas que hacen que el agua sea apta para el consumo humano. Dijimos, ¿no? Ese agua que sale de tu caño, ¿puedes tomar y no te va a causar daño? Sí, ¿ya? Al respecto, seleccione la secuencia correcta, verdadero o falso. La floculación, acuérdense, era la sedimentación, ¿no? La floculación o la precipitación, ¿no? Se lleva a cabo con el uso de sustancias coagulantes como el sulfato de hierro, ¿no? Entonces, pero también se utilizan, además del sulfato de hierro, se utilizan sales de aluminio, por si acaso, ¿ya? Entonces, pero sí, esto es correcto, ¿ya? O en todo caso puede usarse una mezcla, ¿no? Sulfato de hierro o sales de aluminio, ¿ya? La cloración tiene por finalidad eliminar la contaminación bacteriana, por supuesto, ¿no? La cloración es la desinfección del agua, ¿ya? La turbidez del agua se elimina mediante el cribado. No, acuérdense, el cribado dijimos solamente era para retener las partículas grandes, piedra, arena, otras partículas, ¿no? La basura, ya, eso es el cribado. La turbidez se clarifica con qué, con los floculantes, por si acaso, ¿ya? Entonces, esto sería falso, ¿ya? 16 sería verdadero, verdadero, falso. Entonces, ahí tenemos la alternativa, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, sería la alternativa B. 17. 17 nos dice la zeaxantina, ¿no? Presenta, es un carotenoide. Fíjense la diferencia de polifenoles, carotenoides, ¿no? Ambos son antioxidantes, pero los carotenoides, los polifenoles se caracterizan porque son solubles en agua. En cambio, los carotenoides tienen pues
solubilidad en solventes orgánicos. Son lipofílicos. Y se presenta un peso molecular de 568 gramos por mol. Claro, es grande, ¿no? Es un carotenoide tipo xantófila. Se depositan naturalmente en el ojo para formar el pigmento macular que protege el ojo de la luz azul. Los rayos ultravioletas mejoran la agudeza visual. Entonces vemos, aparte dijimos que era antioxidante porque por los dobles enlaces que podemos observar, ¿no? Estos dobles enlaces. Al respecto, indique si es verdad o falso. La zeaxantina presenta un grupo hidroxilo en carbonos secundarios en cada anillo, ionona, beta-ionona. Entonces, ahí vamos a ver, efectivamente, ¿no? Son carbonos secundarios. Esto es un carbono secundario, que estamos, anillo beta-ionona, ¿no? Acá está. Esto es carbono secundario. Igualmente, acá también es carbono secundario. ¿Ya? Entonces, eso sería verdadero. Los dobles enlaces conjugados son responsables de la cloración. Dobles enlaces son responsables de la coloración, perdón. Así es, son los que le dan el color, diferentes colores, por si acaso. ¿Ya? Entonces, esto también es verdadero. Presenta dos grupos hidroxilo que le dan propiedades hidrofílicas, mientras que el resto es de carácter apolar. Sí, los grupos OH, cierta solubilidad en agua, ¿ya? Solamente por eso nada más, por la presencia de oxígeno. Y todo lo demás son pues apolares, ¿ya? Entonces, el caso de una estructura de terpenos tienen los carotenoides. Entonces, esto también sería verdadero. 18. La vitamina C es esencial para el ser humano. Al parecer, en algún momento de nuestra evolución fuimos capaces de producirla. Claro, nosotros no sintetizamos vitamina C. Es importante para el organismo debido a que participa en la síntesis de colágeno, absorción de hierro, función antioxidante, es un buen antioxidante. Existen dos sustancias con actividad vitamina C. El ácido ascórbico en la forma reducida y la forma oxidada de hidroascórbico. O sea, ambos son biológicamente activos. Entonces, aquí estamos viendo, aquí vemos el ácido ascórbico. Se caracteriza por presentar estos dos grupos OH, ¿no? En esta estructura lactónica. Esta es una lactona, ¿no? Fíjense que la presencia que es un anillo heterocíclico, ¿ya? Entonces, con la presencia de oxígeno, se oxida. Entonces vemos aquí, libera hidrógenos, ¿ya? Electrones. Y va a quedar de esta manera, ¿ya? ¿Qué nos dice? Marque si es verdad o falso. Los grupos hidroxilo al oxidarse liberan protones. Ahí están los protones, comportándose como un ácido. Así es. Entonces el ácido ascórbico se comporta como un ácido. La forma oxidada, esta es la forma oxidada. Presenta un grupo hidroxilo primario y otro secundario. ¿Cuál es el primario? Esto es el primario. En carbono primario está y secundario es esto. También es verdadero. ¿Ya? La forma reducida presenta un anillo de lactona. Este es el anillo de lactona. ¿Ya? Característico. Con dos grupos hidroxilo. Ahí están los grupos. El anillo lactona tiene sus grupos hidroxilo. ¿Ya? Entonces, esto le va a dar la capacidad antioxidante. ¿Ya? Capacidad antioxidante. Verdadero. ¿Qué más? 4. Las lactonas se forman por ciclación entre un grupo hidroxilo y carboxilo del mismo compuesto. Grupo hidroxilo y grupo carboxilo del mismo compuesto. Es esto, ¿no? Aquí hay un grupo carboxilo y grupo hidroxilos. Hay una ciclación, se forma la lactona.
¿ya? Ese es el mecanismo. Entonces, esto también es verdadero. Entonces, vamos a ver acá, todos son verdaderos, ¿ya? 19. El procesamiento de una mena de 1.200 toneladas de esfalerita, sulfuro de zinc, es realizado por un proceso metalúrgico conocido como flotación, que consiste en la separación de mineral de interés y la ganga. Al procesar la mena, se obtiene 120 toneladas de concentrado con un porcentaje de zinc igual al 65%. Determina el porcentaje en masa de zinc presente en la mena, ley de cabeza y las moles de zinc presentes en el concentrado. Asumir que el relave no contiene zinc en su composición, ¿qué significa? Todo el zinc lo recupera respectivamente. Entonces ahí está el proceso, ¿no? Alimentación, esto es la flotación, ¿no? La salida de concentrado, relave. Recuperan todo el zinc, el relave no tiene nada, ¿ya? Entonces, nos dice, ¿qué nos dice acá? ¿Qué nos piden? Allá, determina el porcentaje de la masa de zinc, ¿no? Por acá, porcentaje de masa de zinc presente en la mena, ¿ya? ¿Cuánto hay la masa de zinc presente en la mena? Bien, entonces vamos a ver acá. 120 toneladas de concentrado. Vamos a por acá. 120 toneladas de concentrado. Se sabe, ¿ya? 100 toneladas, 65% dice, ¿no? Entonces, 100 toneladas, ¿cuánto va a tener de zinc? 65 toneladas de zinc, ¿ya? Eso es lo que va a tener, 65 toneladas de zinc. Eso sería por un lado, ¿ya? Por otro lado, vemos una tonelada de zinc, ¿cuántos gramos? Son 10 a la 6 gramos de zinc. Ya está. Por otro lado, vamos a ver que 65 gramos de zinc, ¿ya? 65 gramos, ese es la masa molar de zinc. Una mol de zinc hay 65 gramos. Listo, ¿ya? Entonces, efectivamente, esto nos va a dar 1.2 por 10 a la 6 moles de zinc, ¿ya? 10 a la 6 moles de zinc. Entonces, eso es, a ver, en donde tenemos 1. Ya, entonces creo que no hay en las alternativas, ¿no? Entonces, 1.2 por 10 a la 6 moles de zinc. 20. En un medio fuertemente ácido, el permanganato de potasio reduce produciendo la oxidación de un nitrito a nitrato, según la siguiente ecuación. Entonces, ahí está, ¿no? Ya nos está presentando la ecuación debidamente balanceada, ¿ya? Entonces, permanganato, ¿cómo convierte al nitrito a nitrato? Este es nitrito de potasio, nitrato de potasio. Si se disuelve 1.8 gramos de permanganato de potasio en 500 mililitros de disolución, determina la cantidad de moles, molaridad y normalidad respectivamente, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo, normalidad respectivamente. Entonces, vamos a ver número de moles. Sabemos, número de moles es el peso sobre peso molecular. El peso nos está dando 1.58. Peso molecular aquí nos está dando 58 gramos por mol, ¿ya?
Entonces, perdón, 158 gramos por mol. Entonces, ¿cuánto va a ser el número de mol? 1 por 10 a la menos 2 moles, ¿ya? 1 por 10 a la menos 2 moles. Para el otro caso de la molaridad es número de moles sobre volumen, ¿ya? Entonces, número de moles ya tenemos por 10 a la menos 2 y sobre volumen, el volumen que nos da es 500 mililitros, ¿no? 500 mililitros es como 0.5 litros o en todo caso 5 por 10 a la menos 1 litros. Esto en moles, ¿no? Entonces, eso me sale 2 por 10 a la menos 2 molar o moles por litro. Ya está. ¿Qué más me dice? La normalidad. La normalidad, recordemos, puedo relacionarlo también, ¿no? Relacionar con la molaridad, ¿ya? La normalidad podemos relacionar con la normalidad. En este caso, ¿no? Vamos a ver, la normalidad va a ser igual, ¿no? Vemos cuánto es la molaridad, es 2 por 10 a la menos 2, ¿ya? Y vemos en el caso de una mol de permanganato tiene 5 equivalentes mol, ¿ya? Permanganato de potasio, 5 equivalentes mol. Entonces, por eso vamos a multiplicar, ¿no? O sea, es molaridad por teta, ¿no? Entonces, por 5 equivalentes por mol. Entonces, normalidad, seguimos claro con exponentes, va a ser 1 por 10, es la 1 por 10 a la menos 1 equivalente por litro, ¿ya? Entonces, eso sería 1 por 10 a la menos 2, eso sería, tenemos en el A, 2 por 10 a la menos 2 y 1 por 10 a la menos 1, ¿ya? Eso sería. 21, los compuestos orgánicos hidrocarbonados son sustancias químicas que pueden ser encontradas en alguna cáscara de fruta, como por ejemplo el limonero, ¿ya? Orgánicos hidrocarbonados. Con respecto a este compuesto mostrado, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Ahí tenemos el limoneno. Limoneno dice que es un hidrocarburo insaturado con grupo funcional doble enlace. Es un hidrocarburo insaturado. Entonces, claro que sí, ¿no? Es insaturado, pero no van a pensar que esto es un hidrocarburo aromático. Es cíclico, ¿no? Insaturado. Doble enlace. Entonces, vamos a poner, ahí vemos doble enlace, ¿no? Entonces, eso es verdadero, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, esto sería verdadero. Una mol de limoneno se satura completamente con 2 moles de hidrógeno. Así es. Entonces, acuérdense, esto es la saturación. ¿Ya? La saturación. Entonces, aquí se necesita para que se rompa ese dos dobles enlaces, dos moles de hidrógeno, ¿no? 2 moles de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene que ir ambos carbonos. En total, 4 hidrógenos, ¿ya? Entonces, igualmente, esto también es verdadero, ¿ya? El último, al saturar solo el sustituyente, ¿cuál es el sustituyente? Entonces, el sustituyente que vamos a ver es acá, ¿no? No dice, acá el sustituyente, genera el 4-isopropil 1-metil ciclohexeno. Claro, entonces esto se satura, pues, lo sigue siendo un ciclohexeno, ¿no? Ciclohexeno porque hexeno por este doble enlace. Muy bien, entonces eso también sería verdadero. Entonces, aquí la alternativa sería la B, ¿ya? Alternativa la B.
22. La antracita es una clase de carbón que contiene una gran cantidad de carbono en su composición, pero también contiene azufre, siendo su combustión generadora de sustancias como la base de azufre. Determina el volumen en litros medido en condiciones normales de gas precursor de lluvia ácida que se produce en combustión de 10 toneladas de antracita, considerando que contiene 1.6% de masa. Bien, entonces vamos a ver acá lo siguiente, ¿ya? 10 toneladas, dice 10 toneladas de antracita, 10 toneladas. Ya sabemos que una tonelada aquí es igual, una tonelada es 10 a la 6 gramos de antracita. Entonces, ahí vamos a tener, en gramos va a ser 10 a la 7 gramos de antracita. Ya está. ¿Qué más? Entonces, 10 a la 7 gramos de antracita, y sabemos, aquí nos dice en porcentaje, ¿no? ¿Cuánto de azufre tiene? 100 gramos de antracita tiene, ¿cuánto? 1.6 gramos, ¿no? 1.6% dice, ¿no? 1.6 gramos de azufre. Ya está. Entonces, aquí vamos a ver cuántos gramos de azufre. 1.6 por 10 a la 5 gramos de azufre. Ya está. Entonces, vamos a ver el caso de la combustión. 1 azufre más un oxígeno, una mol, y va a generar una mol dióxido de azufre. Entonces, ahí vemos 32 gramos de azufre reacciona, 32 gramos, reacciona con cuánto, ¿no? O en todo caso, cuánto de dióxido de azufre genera. Entonces, claro, no tanto nos interesa, solo que 32 gramos de azufre genera pues un mol de dióxido de azufre. Y a la vez, un mol de esto ocupa 22.4 litros en condiciones normales. Entonces, de acá partimos 1.6 por 10 a la 5, ¿no? Ya está. Gramos de azufre, ¿no? Azufre en gramos. Aquí vamos a ver que 32 gramos de azufre es una mol que ocupa 22.4 litros, ¿ya? Condiciones normales. Y eso, ¿en qué va? ¿Qué nos va a quedar? 1.12 por 10 a la 5 litros de azufre en condiciones normales, ¿ya? 1.12. Eso sería la D. Muy bien. Entonces, creo que 9, para terminar, les voy a mostrar 9 jóvenes. A ver. Aquí vamos a ver 9. Se me pasó ahí colocarlo a la diapositiva, ¿ya? 9 nos dice algunos elementos como manganeso y cromo son anfóteros, es decir, forman óxidos que al reaccionar con el agua pueden formar tanto ácidos como bases. Eso se llaman anfóteros, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, hidróxido de cromo o ácidos, ¿no? También caso de manganeso. Al respecto, en lo siguiente compuesto, indique la alternativa con fórmula y nombre químico incorrecto, ¿ya? Entonces, esto es hidróxido mangánico, ¿no? Hidróxido mangánico. Correcto que puede decir, ¿no? Es hidróxido manganoso, ¿no? Y ahí hay que tener en cuenta de que el manganeso tiene cuántos elementos, cuántos electrones o
estado de oxidación. Entonces aquí está con el más 2, ¿no? Con el más 2. Por eso es el manganoso, ¿ya? Entonces esto es manganoso, ¿ya? En la B, hidróxido crómico, ¿no? En la B, hidróxido crómico. Entonces, vemos también igual, ¿no? Con cromo, ¿con qué estado de oxidación está? El cromo está con estado de oxidación 3, ¿no? Está con el estado de oxidación 3, ¿ya? Entonces, claro que aquí vamos a ver el cromo, sí está bien, ¿no? Crómico, ¿ya? En la C, ácido mangánico. En la C, ácido mangánico, sí. Esto es el permanganato, sí, es mangánico, ¿no? El ácido mangánico. En la D, ácido permangánico, ¿ya? También en caso del ácido permangánico, ¿no? Es solamente, aquí vemos un hidrógeno, nada más, ¿ya? Eso es permangánico. Entonces, aquí vamos a ver que está con 5 y aquí está con 7, es el permangánico, ¿ya? En la E dice el ácido dicrómico, ¿ya? El ácido dicrómico. Claro que pues puede decir también el ácido, hipercrómico o dicrómico también, ¿ya? Entonces, lo que nos pide acá, ¿cuál es la fórmula, el nombre químico incorrecto? ¿Ya? La fórmula está bien, ¿no? Pero aquel, el nombre es incorrecto, ¿no? En ese caso sería la alternativa A. Muy bien, jóvenes. A ver, vamos a ver. Bien. Entonces, eso sería todo, jóvenes. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, ya nos estamos viendo de repente en una oportunidad. Muchas gracias, jóvenes. Muy buenas tardes.